reactivar. Si usted se recuerda, en el Congreso de Mujeres hablábamos de las mujeres de reino. Y el Señor nos hablaba que muchas mujeres están dormidas, ¿verdad? Y el Señor quiere mantener a sus hijas bien despiertas, bien alertas, bien activas. Amén. Bien apercibidas de los tiempos que estamos viviendo. Entonces, usted recuerda que somos de los que no nos conformamos. Ya nos quitaron ese logo, ¿verdad? Pero antes teníamos el logo aquí, que somos de los que no nos conformamos. Y el Señor quiere no solamente que seamos mujeres de reino, sino que seamos esas mujeres que no se conforman con lo que ya tienen de parte de Dios. Amén. Entonces, usted recuerda que somos parte de un reino no incorruptible, de un reino incorruptible y no del reino corruptible, ¿verdad? En el cual nos movemos. Pero el reino de nuestro Señor es un reino incorruptible. Y Dios ha estado hablando a esta casa acerca del Espíritu Santo, hablando de las grandes cosas que tiene para su pueblo. Y usted forma parte de esta casa. Usted es hija de esta casa. Amén. Y por cuanto usted ha decidido congregarse en esta casa, es porque ciertamente se va a dejar guiar, ¿verdad? Amén. Entonces, amada mujer, Dios quiere que la mujer, que usted y yo como mujeres, recordemos que no estamos solas. Amén. ¿Usted sabe que no está sola? Amén, ¿verdad? A lo mejor sí, usted tiene su esposo, o es una mujer soltera, o es una hija que todavía vive con sus padres, pero hay uno celestial, un Padre celestial que está ahí con nosotros. Y el Espíritu me indicaba que había muchas mujeres de Dios en la casa de Jehová que no logramos avanzar porque estamos recordando, ¿verdad? Aquel varón de Dios, aquel varón que en el mundo nos abandonó como hijas, aquel varón que no conocimos como padre, o aquel varón que nos abandonó como esposas o mujeres y nos dejaron. Y entonces nos cuesta caminar en el Señor siendo dirigidas, porque ciertamente cuando uno es niño, quien dirige el camino es el padre, ¿verdad? Y cuando es esposa, quien dirige el camino es el marido, ¿o no? ¿O es usted las que no se dejan guiar por su esposo? No, ¿verdad? Entonces, mis amadas mujeres, el Señor quiere recordarte esto. Tú no eres huérfana, tú tienes un Padre celestial, ¿verdad? Mi Padre terrenal ya falleció, ¿verdad? Pero hay uno allá, un Padre celestial que tiene cuidado de usted y de mí. Amén. Gloria a Dios. Y también dice que Él puede ser un mejor esposo que 1000 hombres, ¿verdad? Así dice su palabra, gloria al Señor. Tremendo, ¿verdad? Entonces, la razón de que muchas mujeres no se dejan guiar es por eso, me decía el Señor. Porque tuvieron que a lo mejor muy chiquititas tomar las riendas de su vida porque no había quien las dirigiera, o tuvieron que tomar las riendas de su hogar porque se encontraron de repente solas con sus hijos. Y entonces empezaron como a caminar y a tomar decisiones, ¿verdad? Y a tomar decisiones, ciertamente decisiones importantes, trascendentes para la vida de sus hijos, para la vida de su familia, ¿verdad? Pero venimos a Cristo Jesús, y cuando venimos a Cristo Jesús, venimos acostumbradas a ello, a tomar las decisiones, a ser nosotras las que decidimos, ¿verdad? Y en el Señor ya no puede ser así. Amén. Y dice la palabra de Dios en Gálatas 4:6. Creo que ahí ya no nos gustó, ¿verdad? Pero dice en Gálatas 4:6: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. ¿Sois hijas vosotras? Amén. Gracias, hermanas, por levantarse. ¿Somos hijas? Sí, ¿verdad? Entonces, si ustedes son hijas y yo soy hija, ha enviado a nuestros corazones, dice,
el espíritu de su Hijo, ¿verdad? Y ese espíritu nos hace que nosotros entendamos que tenemos un Abba, que tenemos un Padre. Amén. Gloria a Dios. Entonces el Señor a usted y a mí nos ha incorporado, ¿verdad?, a su familia. Somos ya del rebaño de sus hijas. Y Él es quien nos viene redimiendo. Dios nos ha adoptado como sus hijas. Y sabemos que por el sacrificio de Cristo Jesús, pues en la cruz, nosotros adquirimos ese espíritu de adopción, ¿verdad? Y que es una promesa. Pero también, ¿qué dice la palabra en Romanos 8:14? Y dice la palabra que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué dice? Leámoslo conjuntamente. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Es por ello que en esta tarde el Señor quiere hablarte a ti y a mí. Porque mire, aquí se mueve el Espíritu de Dios. Amén. Hemos sido llenas del Espíritu Santo. Pero el Señor me hablaba y me decía, pero no se dejan guiar. No se dejan guiar por mi Espíritu. Pero ¿qué dice ahí? Si no nos dejamos guiar por el Espíritu, no podemos ser hijas de Dios. Porque dice, todos los que son guiados. ¿Será que nos estaremos dejando guiar, amadas mujeres, por el Espíritu de Dios? Si mire, venimos a la iglesia y cuando venimos a una iglesia nueva, ¿verdad? Y venimos queriendo traer lo que nosotros antes hacíamos. Y el pastor lo predicaba un día de estos, creo también. Y a mí me impacta porque a veces siempre estamos en sintonía, ¿verdad? Lógicamente. Y entonces él hablaba que quieren venir a imponer aquí cosas que las personas traen de otras iglesias. Pero si usted se ha sometido bajo esta cobertura, tiene que dejarse guiar por el Padre de esta casa, ¿o no? Amén, ¿verdad? Y comenzamos a servir a veces en los ministerios y también, ¿verdad? No, mírele, que queremos que la líder o el líder haga como nosotros creemos. Y no es así. Es como el Señor le revela al líder o al padre de esta casa. Amén. ¿Ustedes son hijas de Dios, amadas mujeres? Amén, ¿verdad? Entonces, vivamos por el Espíritu, dice en Gálatas 5:16. Si lo ponemos ahí para que todas lo leamos a viva voz. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso lo decía Pablo, ¿verdad? Entonces, no solamente nos debemos dejar guiar por el Espíritu Santo, sino que también debemos andar en el Espíritu. ¿Y qué significa esto? Bueno, cuando yo tengo al Espíritu Santo en mí y me dejo guiar por el Espíritu Santo, voy a caminar en el Espíritu. Amén. Mi vida va a ser completamente diferente. Y eso se tiene que notar. Y fíjense que Pablo no dice que no vamos a tener deseos, ¿verdad? Sino que dice, no los satisfagas. Porque como les dije, no hemos dejado de ser carne, ¿verdad? No hemos dejado de tener emociones, tenemos sentidos, tenemos la vista, el oído, la boca, el gusto. Entonces las emociones están, los sentidos están. ¿A cuántas no nos gusta que nos digan palabras bonitas? Porque dicen por ahí que a la mujer el varón le llega por el oído, ¿verdad? Y entonces, qué difícil es cuando le dicen palabras bonitas y tener que decir, no, esto no me conviene. Qué difícil es ver pasar por ahí, ¿verdad? Un varón, quizás que no es de Dios, pero que pareciera perfecto. Y tener que decir, no, este no me conviene. Qué difícil es que le manden a usted una invitación al Facebook y usted vea quién, y quién será, ¿verdad?
Se ve interesante, tiene un nombre extranjero. ¿Será de Dios? Dice. ¿Le doy el like o no le doy el like? ¿Le acepto o no lo acepto? ¿Será que nos estaremos dejando guiar por el Espíritu Santo? Porque ahí dice Pablo, no satisfagáis. Y si lo leemos más abajo otra porción, dice, porque la carne tiene deseos contrarios a los del Espíritu. Amén. Y el Espíritu a los de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no prosigáis haciendo lo que deseáis. Quiere decir, mujeres de Dios, que el Espíritu Santo tiene que estar en nosotras de tal manera que no nos deje hacer lo que antes hacíamos. De tal manera tiene que estar encendido en nosotras que ciertamente nos permita decidir no hacer lo contrario a lo que el Espíritu nos indica. Amén. Como les dije, Pablo no dijo que las ansias o los deseos ya no existirían. Y aún el Señor nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Porque a lo mejor llega aflicción a nuestra alma. Y llega la aflicción al alma cuando uno tiene que decir, me gusta, lo quiero, pero no conviene. Señor, lo quiero comprar, me queda perfecto, pero no tengo. Pero me voy a enjaranar. Señor, ay, me encanta este postre, me encanta este sorbete, pero no me conviene, ¿verdad? Porque queremos que la diabetes se quite sin hacer ningún esfuerzo. Queremos rebajar de la nada sin sujetar nuestra boca. Lo que estaba diciendo Pablo aquí es que nosotros podemos elegir ser guiados por el Espíritu. Y la palabra, yo no me puse de acuerdo con hermana, mi madre Isabel, ni con hermana Maybe, ni con hermana Carlita, ¿verdad? El Señor hablaba de que había que dejarnos guiar por el Espíritu, porque eso es lo que esta tarde el Señor quiere hablarte a ti y a mí. Si nosotros nos dejamos guiar, vamos a hacer la elección correcta, aunque nos duele en el alma, ¿verdad? Aunque nos sintamos como que le echan chile o limón a la llaga, pero vamos a tomar la decisión correcta, amén. Y hay muchas cosas que tratan de dirigirnos. A veces hay muchas voces que también nos quieren dirigir. Porque mire, quizás cuando hay hijas aquí que todavía viven con sus padres, o no, amén, ¿verdad? Cuando uno vive todavía con sus padres, a veces los padres quieren influenciar, ¿verdad? En qué es lo que debemos estudiar o cómo debemos hacer las cosas. Pero cuando llegamos a cierta edad, ya nosotros tenemos el uso de razón suficiente para escoger. Cuando uno era chiquitito, bueno, a mí me compraban los vestidos que consideraban que me quedaban bien y que podían pagar. Pero llega uno a una edad, y usted no me va a dejar mentir, que uno ya quiere vestirse como uno quiere, ¿verdad? Que uno ya tiene su gusto propio y ya quiere escoger. Amén. Amén. ¿Estamos aquí, mujeres? Y entonces en este tiempo hay muchas voces que nos quieren dirigir. Hay muchos ahí influencers. Y algunas ya nos hicimos adictas a eso, ¿verdad? Vemos lo que dice el TikTok. Ah, no, si es que este dice que para conquistarlo tengo que hacer no sé cuántas cosas, pasos, ¿verdad? El otro dice que para tener dinero yo tengo que hacer tal cosa. El otro dice que para rebajar, para rebajar, sí que hay cosas videos y videos, ¿verdad? Que le quieren influenciar a uno. Y para hacer riqueza, ya ni se diga. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que guardando sus principios de diezmar, ofrendar, sembrar, Él nos prosperará o no. Entonces, ¿podemos nosotros ponernos a hacer caso a lo que dice el mundo? Ya no. ¿Verdad? Porque nosotros tenemos que ser dirigidas por lo que dice la palabra de Dios. Amén.
Ya no vamos a hacerle caso a las voces de la compañera de trabajo o de la amiga o la compañera de estudio, ¿verdad? Que nos dice, no, mira, hacerle caso, sí es buena gente. No es cristiano, pero es buena gente. No, mire, déjelo, si nunca va a cambiar. Divórciese. Porque así nos dicen muchas veces los consejos del mundo, ¿verdad? Ay, quédese sola, viviendo sola es mejor. ¿Y para qué se va a casar? Mejor así nomás pruebe, si de todas maneras. ¿Y usted cree que a mí nunca me dijeron, mire, tenga un hijo usted sola? Así me decía el consejo del mundo. Tenga un hijo sola. Mejor, porque así lo va a criar como usted quiere. ¿Cree usted que eso es una voz de Dios? ¿Y a cuántas mujeres que se quedaron solas, a lo mejor la voz del mundo les decía, o del enemigo, váyase para Estados Unidos, allá va a hacer dinero y les va a mandar a sus hijos? Gloria a Dios por las que no lo hicieron y estamos aquí, ¿verdad? Pero ¿cuánta mujer habrá caído en consejos inadecuados o escuchando una voz contraria? Mire, ¿cuánta mujer hay en esta nación que tiene un hijo de un marido y el marido la deja? Viene y dice que voy a buscar otro. No, es que este le va a servir para padre. Y tiene otros 2 o 3 hijos y de así se va llenando de hijos buscando. Porque por naturaleza quizás la mujer necesita, ¿verdad?, alguien que le ayude, alguien que la dirija. Pero se llenan de hijos y los hombres no las valoran. Definitivamente tenemos que tener nuestra estima en el Señor Jesús. Amén. Ya no nos podemos dejar guiar por el deseo de nuestra carne, por el pecado. Y en Cristo Jesús cantábamos, hay libertad. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Porque una de las cosas que me hablaba el Espíritu es que cuando venimos a Cristo Jesús nos sentimos libres. A lo mejor veníamos esclavos del pecado, ¿verdad? O veníamos esclavas de un yugo terrenal, pero que cuando venimos a Cristo ese yugo se rompió. Veníamos a lo mejor de relaciones inadecuadas que nos tenían con un yugo desigual. Pero cuando venimos a Cristo, para honra y gloria del Señor, ese yugo se rompe. Y entonces nos sentimos libres. Pero el Señor me decía que cuando venimos a Cristo y nos sentimos libres, queremos seguir viviendo en libertad y ya no queremos ser esclavos del Señor. Porque antes éramos esclavas del pecado, pero ahora somos esclavos de Dios por nuestra propia voluntad, ¿o no? Porque preguntaron aquí si a alguien la trajeron obligada. No, ¿verdad? A nadie. Entonces todas estamos aquí por voluntad propia. Ahora somos esclavas de Dios. Pero si nosotras estamos en el Señor, estamos aquí caminando en el Señor, llenas de su Espíritu Santo, ¿será que estamos oyendo la voz del Espíritu Santo? Porque a mí no, ¿cómo podría decirles? Porque no nos garantiza el hecho de estar en la casa de Jehová que escuchemos y reconozcamos la voz de Dios. ¿O no me va a dejar mentir usted a Samuel, que fue criado en la casa de Dios? Y el Señor le hablaba y él, ¿qué pasa aquí, verdad? ¿Qué es esto? Y 3 veces le habló tuvo que hablar el Señor para que Samuel pudiese reconocer la voz de Dios. Amén. ¿Será que estamos aquí y no estamos reconociendo la voz de Dios? Porque igual me decía el Señor, cuando las cosas salen mal, somos prestas a acudir a la presencia del Señor. Cuando no va todo bien, somos prestas a ir. No, yo voy a orar porque el Señor me va a escuchar. Pero ¿será que cuando todo está caminando bien, también entramos en intimar con el Padre? ¿También entramos en la intimidad con el Señor? Y Él aquí hablaba en esta tarde de que Él anhela estar en amores con nosotras. Anhela ese amor, porque una relación comienza
de una comunicación, ¿verdad? Una comunicación entre dos personas, no es solo una persona. Y eso es lo que el Padre quiere, que nosotras no solamente estemos aquí en la casa, no solamente vengamos, nos congreguemos, sirvamos, sino que tengamos una relación con Él. Y cuando tengamos esa relación con Él, vamos a aprender a escuchar su voz. Y en Éxodo 33:15, sabe que hubo uno que fue impactado. Y ese fue Moisés. Moisés dice que fue desde que nació, ¿verdad? Vieron algo hermoso en él, su madre, y fue escogido para ser un libertador. Usted, desde antes del vientre de su madre, ha sido escogida con un propósito de parte de Dios. Y Moisés tuvo que tener un encuentro, ¿verdad? Y veía esa zarza ardiente que dice que era normal, pero lo que le llamó la atención a Moisés era que no se apagaba. Usted y yo hemos tenido un encuentro personal con el Señor, porque si no, no estuviésemos aquí, amén. Y entonces Moisés fue llamado y se le encargó una tarea. A Moisés le dieron una varita, ¿verdad? Le dieron una vara de autoridad y lo mandaron a ejecutar un plan, un propósito. Pero que dice que Moisés hacía todo lo que el Señor le decía. Amén. Pero cuando Moisés decidió actuar en sus emociones, esas emociones que nos traicionan muchas veces, porque el Señor le dijo, le hablarás a la peña. Y Moisés, en el enojo, en la ira con el pueblo de Israel, lo que hizo fue golpearla. Se le olvidó la dirección del Padre. ¿Y qué perdió ahí Moisés? Se perdió de entrar a la promesa, de entrar a la tierra prometida. Imagínense qué tremendo haber caminado por ese desierto, siendo guiado por el Señor y guiando a un pueblo tan grande. Y por un instante, por un momento, por unos 5 segundos, perder todo lo demás. ¿Cuánto puede durar una relación coital? No sé, unos 5 minutos de gozo. Por 5 minutos vamos a perder todo lo que el Padre nos ha prometido. Por 5 minutos de deleite que nos estamos saboreando aquello que nos han prohibido. Mire, yo antes era del chocolate y el sorbete y a veces me cuesta, ¿verdad? Porque quiere volver el alma a comer esos Snickers y esos Milky Way que me encantan tanto, pero que sé que no los puedo comer tan frecuentemente. Y los postres igual. ¿Será que por unos instantes, verdad, de enojo, que decimos palabras a la ligera, podemos perder la comunión que habíamos ganado con alguien? ¿Será que por un minuto en el que abrimos nuestra boca y sacamos la caja de lustre, podemos herir a las personas y después perder todo lo que habíamos logrado? Aquí Moisés, por esos instantes, perdió el entrar a la tierra prometida. Y fíjese que dice la palabra que tenía la autoridad. Él podía decidir, ¿verdad? Pero no, él hacía conforme Jehová le decía. Y otro que podemos traer como ejemplo es Jesucristo. Jesús hacía todo lo que el Padre lo mandó a hacer. Porque Él no dijo, voy a ir y yo voy a hacer, Señor, el plan de salvación como yo quiero, ¿verdad? Si no, usted se recuerda lo que oró en el Getsemaní, ¿verdad? Que pase de mí esta copa, porque mi alma, Señora, la verdad no quiere, pero en el Espíritu. ¿Pero qué pasó? Jesús
fue escogido, ¿verdad? Allí un vientre para que él naciera. Pero dice que tuvo que ser lleno del Espíritu Santo, como usted y yo hemos sido llenos. Pero también al salir de ser lleno del Espíritu, de pasar por el bautizo de las aguas también, dice que el Espíritu lo guió al desierto. Y en el desierto, ¿qué fue lo que vivió Jesús? Fue tentado, ¿verdad? Y ahí fue tentado y ahí tuvo la oportunidad de escoger también. Porque ahí pudo decir, sí, tengo sed, tengo hambre. Pero no, el espíritu que había en él, ¿verdad? Y porque él lo había guiado al desierto, le dio las fuerzas para decir no, ¿verdad? Entonces, mujer, si tú y yo nos dejamos guiar por la voz del Espíritu Santo, por la palabra, ¿verdad? Que nos habla, como decía el pasto verde, vamos a poder decir no cuando sea necesario decir que no y decir sí cuando sea necesario decir que sí. Mire qué tremendo que hay muchas personas que se van de la iglesia. ¿Y será que le han pedido la dirección al Espíritu? ¿O se fueron simplemente porque en su carne se sintieron dañados, afectados? ¿O porque no se dejan guiar? ¿Cuántos se sientan solitos y dejan los privilegios ahí tirados? Porque hay muchos, primero Dios que aquí no lo haya, ¿verdad? Pero hay muchos que dejan el privilegio ahí aventado y andan allá por otro lado. Tremendo, ¿verdad? Porque las voces se van a levantar, no, ¿y para qué vas a esa otra vez a la iglesia si solo ahí pasas? Y que no te aburrís de estar en la iglesia. Y a veces los mismos hermanos en Cristo le dicen a uno. Yo tuve por ahí un admirador que me decía, pero mire, es que usted es más, solo en la iglesia quiere pasar y que todo es iglesia, o sea. Y entonces pues no estaba dispuesto, ¿verdad?, a pagar el precio de tener una esposa que le sirviera al Señor. Y era hermano en Cristo Jesús. ¿Cuántos si es que miren el camino le salen? No crea usted que uno está soltero porque no le ha salido nada. Y uno está parado aquí porque ha tenido que derramar lágrimas ahí, en los cuartos, allá en los secretos. Teniendo que decir no se puede. Teniendo que decir no me conviene. Teniendo que decir, ay, sí está bien bonito, pero lo elimino. Amén. Y mire, y hoy está uno que se llama Trends. No sé si usted ya lo vio. Y en ese Trends a mí me divierte, porque salen fotos de personas, ¿verdad? Y entonces hay hombres que mandan ahí mensajes y dicen las mujeres, ¿y a quién le estás escribiendo? No entiendo esto, ¿cómo es? Y mandan hasta mensajes de voz, ¿verdad? Y ahí cuántas estarán ahí con esa adicción, creyendo que es para ellas. Y eso, yo creo que, bueno, yo no lo entiendo, gracias a Dios. Pero déjeme, ¿cuántas estaremos adictas a una página de pareja? ¿Verdad? Tremendo. Y ahora, porque no solamente los solteros los podemos estar expuestos a eso, los casados también. Mujeres casadas que tienen que estarle enviando mensajes a un hermano en Cristo Jesús. Escríbale a la esposa, hágase amiga de la esposa. Porque el enemigo es tan astuto que mire, nosotras las mujeres, con la amabilidad de un hombre o las palabras, como les dije, hermosas,
ya nos confundimos. Creemos que porque el hombre es educado, es atento, nos movió la silla, quizás le gustó. No, hombre, si el hombre es educado ya de por sí, tuvo una madre que lo educó y le enseñó a ser atento con las mujeres. Qué terrible también, ¿sabe que hasta huir del sugar mommy, sugar mother se llama, ¿verdad? Hasta en esas cosas podemos estar siendo tentadas. Que jóvenes anden queriendo estar detrás de una mujer adulta. Porque si usted no lo está viviendo aquí, gloria a Dios. Pero allá en el mundo muchas mujeres lo están viviendo. Allá en el mundo muchas mujeres están cayendo, ¿verdad? Ante hombres jóvenes que pueden ser sus hijos. Y por la necesidad de una compañía, por la necesidad de sentirse amadas, caen ante esa tentación. Pero gloria a Dios que nosotros tenemos a un Padre Celestial y a un esposo, ¿verdad? Espiritual. Amén. Entonces el Señor en esta tarde nos está hablando porque Él quiere que como mujeres de Dios, como hijas de Dios, todo lo que nosotras emprendamos sea bueno, ¿verdad? Y alcance el éxito que Él quiere. Porque tú no fuiste traída a esta casa por tu propia voluntad. Hay un propósito, hay un plan de Dios para tu vida y para la mía. Y el Señor quiere que ese plan y ese propósito se cumpla. Y que alcancemos la victoria, ¿verdad? Y alcancemos el fruto y comamos. Mire, cuando decimos Jehová es nuestro pastor, Él nos pastoreará en lugares de delicados pastos. Claro, pero cuando nos dejemos pastorear, vamos a estar tranquilas, con paz, con gozo. Pero si no nos dejamos guiar por el Señor, ¿a dónde vamos a andar? Allá como cabritas, saltándonos, ¿verdad? Barrancos. Entonces, el ser dirigidos por el Espíritu Santo es cuando tú y yo rendimos nuestra voluntad al Señor y le decimos, heme aquí, heme aquí. ¿Cree usted que no tuve que rendir yo mi voluntad, Señor, si yo no sé qué es lo que tú quieres con tus hijas? Rindo mi voluntad, porque yo quisiera hablar de otras cosas. Pero no es lo que yo quiero, es lo que el Padre quiere para usted y para mí. ¿Está dispuesta usted a rendirle su voluntad al Señor? Y fíjese que una mujer que entiendo yo cómo fue su vida exitosa, a pesar de que su principio fue pequeño. Y esa es la reina Esther. Todos sabemos que era una mujer huérfana, que quedó huérfana de padre y madre, ¿verdad? Y que era una mujer que llegó a una tierra extraña. Pero esta mujer, a pesar de que había sido huérfana, no le estorbó la guianza de su tío Mardoqueo. Se dejó guiar por su tío Mardoqueo. Todos sabemos que es figura del Espíritu Santo. Y Mardoqueo le decía qué tenía que decir y qué no tenía que decir. ¿Será que como mujeres de Dios le preguntaremos al Espíritu Santo, Señor Espíritu, dime cómo le gusta a mi marido que yo me vista? ¿Será que le pedimos al Espíritu Santo que nos diga, Señor, ayúdame a hacerle la sazón que mi marido desea? No, yo le voy a hacer como yo creo, como yo aprendí, como mi mamá me enseñó. Pero el varón viene de otra casa, de otra familia, de otro lugar, donde había otra sazón. Mire, hoy que están de moda aquí las bodas, qué tremendo, ¿verdad? Gloria a Dios, porque sabemos que ya vienen en otra situación, ya vienen en Cristo Jesús.
Pero las que somos ya mayores, desgraciadamente, yo creo que quizás no le preguntaron al Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Será este mi marido? ¿Será este el que tú tienes para mí? Pero como ya están con Él, entonces ahora es el tiempo de preguntarle, Señor, Espíritu Santo, ya no voy a orar como yo quiero que Él sea, sino como tú quieres que sea. Porque eso me decía el Padre, muchas respuestas no son contestadas, porque la mujer ora para que su marido sea como ella quiere, no como el Padre quiere que sea. Muchas respuestas de madres no son contestadas porque ellas oran para que sus hijos sean como ellas quieren. No oran conforme lo que el Padre prometió. No oran conforme las promesas, conforme la palabra de Dios. Amén. Nos va mal en el trabajo porque tampoco oramos que se cumpla el plan del Señor por el cual nos ha llevado a ese lugar. Mire, oramos porque el Señor nos bendiga en el trabajo. Oramos para que nos aumenten el salario. Oramos para que el trabajo sea ligero. Pero oraremos para que nos revele el Padre qué estamos haciendo ahí. ¿Será? Oramos al Padre. Mire, yo nunca le oré al Señor que sí tenía que estudiar medicina, porque de chiquita quería ser médico. Nunca le pregunté, Señor, ¿quieres que sea médico? En el camino fue un gran proceso, pero ahora glorifico al Padre porque a través de eso pues el Señor me ha bendecido. Pero quizás habría algo diferente para mí. Y lo que sí puedo testificarle es que yo anhelaba irme a estudiar fuera de esta nación y el Señor nunca lo permitió. Entonces, no era porque Él me lo dijera, sino porque Él estorbaba el camino. Porque muchas veces en su misericordia y en su amor, Él nos estorba el camino, ¿verdad? Porque no entendemos la voz, porque no entendemos lo que nos está diciendo. Y no entendemos porque o no hemos tenido ese conocimiento, esa intimidad tal que reconozcamos su voz, o porque la dejamos de escuchar. Porque mire, a lo mejor hay mujeres aquí que han escuchado la voz del Señor, pero que de repente por las circunstancias y las dificultades perdí esa comunicación. Dejé de escuchar la voz y comencé a tomar las riendas de mi vida como yo quiero. Entonces, si usted se recuerda, el Señor Jesús dijo, no se quedarán solas mujeres, vendrá uno que las guiará, vendrá uno que las consolará, vendrá uno que estará con ustedes. Amén. Y ese es el Espíritu Santo. Entonces, si necesitamos consuelo, Él es poderoso para darnos ese consuelo. Pero qué tremendo que yo buscando la palabra consolador me aparezca que es un aparato. Aparezca ahí que es un aparato para satisfacer una necesidad. ¿Tenemos necesidades? Claro que tenemos necesidades. Y yo te entiendo que tenemos necesidades. Pero hay uno ahí que es nuestro consolador. Y es el Espíritu Santo. Que si tenemos necesidad de lo que sea, Él estará ahí para consolarnos y saciar nuestra necesidad. Amén. Ese Espíritu va a venir a dirigirnos. Porque ¿sabe qué? Él es la voz del Padre aquí en esta tierra. Porque sabe que el Espíritu Santo ya vio la película. Él ya leyó la historia tuya y mía. Entonces el Espíritu Santo nos va a decir, no, aquí a la izquierda no es recto.
No, no es a la derecha, es recto. No, no es en aquella iglesia a la que te invitaron el domingo pasado. No, es en Huellas de Unción. Amén. Eso es lo que hará el Espíritu Santo. Entonces el éxito de un cristiano, de un creyente, de un hijo de Dios es hacer la voluntad del Padre. Como nos dice siempre la pastora Gladys, en la obediencia está la bendición. Amén. Y como le decía, volviendo a Esther le enseñaron cómo tenía que vestirse. A Esther le dijeron qué nombre, te cambiaron el nombre, porque ella se llamaba Adasa y de repente Esther, ¿verdad? ¿Le gustaría a usted que le dijera, hermano Alberto, nuestro pastor, no, hermana Juanita, usted ya no se va a llamar así, usted se va a llamar Ana? Tremendo, ¿verdad? Que fuera así. No es así. Pero a Esther sí se lo hicieron. Tuvo que aprender otro idioma probablemente. Y el Espíritu Santo quiere eso con nosotras. Que le preguntemos, Señor, ¿será que si así como ando el pelo, verdad, le gusta al Padre? Yo le tengo que preguntar al Padre Celestial. Pero usted que es casada, ¿será que se ha preguntado, ¿le gustará este color a mi esposo? ¿Le gustará así colocho o le gustará liso? Y mire, cuando andan de novios le dicen que sí a todo, ¿verdad? No, si es que eres hermosa, si estás linda. Pero ya cuando se casan, ya exigen. Me recuerdo a mi mami que dice que mi papá le dijo, por favor, prométame que nunca se va a engordar. Imagínense. Entonces ahorita, Fátima, todo es color de rosa, ahorita todo es bonito. No, si así me gusta, ¿verdad? Como usted se viste. Pero ya una vez casados, no, muy corta esa falda, amor. Mire, amor, ese escote está muy grande. ¿Se ha preguntado usted si le agrada a su esposo como usted se viste? Si le agrada la loción que usted usa. Porque la loción la compramos, ahí son las bondades de la soltera, ¿verdad? Y los beneficios, que la compro como a mí me gusta, el olor que a mí me gusta. Pero cuando usted ya es casada, ya hay alguien más que va a sentir ese olorcito. Y si a ese olor no le gusta a la persona, ore para que le compre y que le guste, ¿verdad? Tenemos que dejarnos guiar. Amén. Y si lo traducimos a lo espiritual, ¿será que le agrada el aroma que estamos despidiendo al Señor? ¿Será que nuestras vestiduras le agradan al Señor? ¿Será que no estamos vestidas de enojo, ira, contienda? Porque las obras de la carne no lo leí porque el Señor me cambió el tema de lo que yo quería. Pero habla que de la murmuración, la queja, la envidia, la disensión. El Señor quiere que nosotras seamos mujeres que nos revestimos de paz, de gozo, de humildad, lo dijo, de alegría. ¿Será que nuestra alabanza sube al Señor, verdad? Con ese olor fragante. Porque igual, el Señor me hablaba de personas que podemos estar aquí en el púlpito ministrando como Moisés con autoridad, pero que estando ahí abajo ya no escuchamos la voz del Señor porque ya no nos parece como están predicando. No, si es que el hermano se equivocó. No, es que se desentonó. Y como no soy yo el que estoy ministrando la alabanza, entonces no me gozo, no danzo. En la palabra dice que algo que me impactaba
Y dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Será que nosotros, de quién nos estaremos dejando guiar? ¿Del hermano en Cristo que me viene a contar las cosas que ha visto del líder o del pastor? ¿O de otros hermanos? Y entonces cuando quiero venir a ministrar aquí al altar, como yo vengo a ministrar conforme lo que me contaron, no lo que el Espíritu Santo quiere ministrar. Porque como todos buscamos, me decía el Señor, que muchos buscan tener autoridad. Muchos buscan tener acceso al micrófono y que los vean. Pero no les gusta dejarse guiar. Y hay que pagar un precio para poder estar. Porque no es el micrófono, es la autoridad delegada de parte de Dios. Amén. Entonces un ciego no nos va a poder mostrar el camino. Un ciego nos va a conducir probablemente a un pozo, a un hoyo de desesperación. ¿Cuántas podremos estar en algunas áreas de nuestra vida en ese pozo de la desesperación? Y estarle clamando al Señor que nos ayude, porque no nos dejamos guiar. Y diciendo, Señor, sácame de aquí. Auxilio, Señor, no sé qué hacer. Hasta que estamos en el hoyo de la desesperación. Pidámosle en esta tarde al Señor que nos pueda sacar, ¿verdad? Y que nos ayude. Y qué hermoso, porque dice la palabra que el Señor, Él nos guía a fuentes de reposo, donde podamos saciar nuestra sed. Amén. Y te quiero preguntar en esta tarde a ti, mujer, ¿diriges tú o te dejas guiar o te dejas dirigir? ¿Te dejas dirigir por tu esposo? ¿Te dejas dirigir por tu madre si eres hija de casa o por tu padre? ¿O estás queriendo dirigir tú? ¿Le estaremos cedido el derecho al Señor y estamos permitiendo que sea Él quien nos dirija? ¿O seguimos siendo nosotros? Porque mire, cuando uno se sube al bus, no le dice al motorista, mire, yo voy para la Universidad Nacional, entonces quiero que me lleve por la 25. No, ¿verdad? El bus tiene una ruta que seguir. Y tú te subes a ese bus y vas a tener que pasar por todas las paradas necesarias hasta llegar a tu destino. Amén. Entonces, así es el Evangelio. Nos hemos subido a un bus que dirige nuestro Señor. Y vamos a pasar por todas esas estaciones necesarias para ti y para mí, hasta que nos haga llegar al lugar, a la meta donde Él quiere tenernos. Amén. Igual, cuando se sube usted en un barco o en un avión, ahí no va pensando, no es que le voy a decir al piloto que fíjese que a tal altura no debe volar. No, usted se sube, le ponen el cinturón, ¿verdad? Y ahí alza vuelo el avión. ¿Y que tiene que ir? ¿Confiada o no? Claro, ¿verdad? Probablemente nuestras emociones, nuestros sentidos se alteran y pueda llegar la ansiedad, la aflicción, sobre todo cuando uno nunca ha volado. Pero aún habiendo volado varias veces, siempre se siente ahí un cosquilleo, un malestar. Hay gente que le da náusea y todo. Pero que tiene que sujetar las emociones y ponerse el cinturón y estar seguro, ¿verdad? Y estar confiado que si el Señor lo ha llevado en ese viaje, el Señor lo va a llegar al final, ¿verdad? Amén. Mire, a mí creo que he sido de las personas que 2 veces me devolvieron del aeropuerto. Porque yo en mi voluntad iba a España, ¿verdad? Yo creía que le había preguntado al Señor.
y creía tener pues el permiso del padre. En el primer viaje fue para época COVID. Había un propósito muy hermoso porque había una persona a la que yo tenía que ir a acompañar, según yo. Pero como no era ese el plan de Dios era que yo no era la necesidad que ella tenía, sino que él era su necesidad y él iba a ser su compañía. Entonces voy con la maleta a traer la prueba COVID positiva. Ni siquiera regresé, fue al aeropuerto ya. Tuve que hablar, ¿verdad? La aerolínea, mire, fíjese que me salió esto y esto. Lo chistoso fue que yo no tenía ningún síntoma. Y le escribo a mi jefe, mire, fíjese que el permiso que había pasado ya no lo voy a necesitar porque ahora es una incapacidad. Doctora me dijo, pero si quiere véngase a tomar una prueba aquí para ver cómo le sale. 3 días después esa prueba negativa. Bueno, más claro no estaba, ¿verdad? Y nunca tuve un síntoma de nada. La siguiente vez, no, ya lo programamos para otra vez. Y escribiendo a la embajada para que me dejaran salir a España nuevamente porque no se podía viajar. Y bueno, y llego al aeropuerto y no me acuerdo, ahorita se me ha nublado, pero me dijeron, no, ahí fue que necesitaba un permiso especial de la embajada y yo no sabía. Y entonces con mi maletita de regreso, ahí sí fue literal del aeropuerto. Y a mi sobrino hasta se había venido, porque ahora ya ni dejan que usted se parquee ahí, ¿verdad? Entonces como solo me fue a dejar a llamar, no pude ir otra vez. O sea, nos pasa a los hijos de Dios. Porque lo mejor el Padre me dio, el Espíritu decía, Yani, no es este el tiempo. Yo no quise oír la voz de Dios porque la emoción, la necesidad de ir a acompañar según yo a mi hermana, no me dejó probablemente escuchar la voz del Espíritu. Hasta que dijo el Padre, hoy es el tiempo, hoy es el momento. Y entonces nos llevó ahí con mi mami y hermana Maybe. Porque no íbamos a hacer compañía, sino que íbamos a predicar. ¿Entiende usted? Cuando el Espíritu Santo quiere obrar. Tremendo. Pero ahora las madres se dejan dirigir por los hijos o los padres. No, a esa iglesia no me gusta, no quiero ir. Yo quiero ir allá donde hay unos jóvenes que son bien activos, los jóvenes solo en la calle pasan. ¿Cuántas personas se han ido de esta iglesia despreciando la palabra porque a sus hijos no les gusta? O porque la escuela bíblica es muy sencilla. Y no me deja mentir la pastora Gladys, porque ya en 18 años estando aquí hemos visto pasar de todo. Hombres con un gran llamado poderoso, hombres que tienen el potencial, pero que sus mujeres dirigen el hogar y como saben que estando aquí van a perder la dirección de su casa, se lo llevan. Mire, no le miento, amada hermana. ¿Cuántas parejas hemos visto desfilar en este lugar? Que se le ve tal potencial al varón, pero que sabemos que la mujer tiene el sartén por el mango. Y como sabe que va a llegar el momento en que el varón va a abrir los ojos y va a despertar, se lo llevan para seguir siendo ellas las que dirigen su hogar. Pero usted no es así, gracias a Dios. Usted está aquí porque usted ya se dio ese derecho. Usted está aquí porque ya, si es casada, ya la hicieron que soltara la cacerola, ¿eh? Aunque por ratos quizás estamos queriendo tomar el mando, pero realmente en el Espíritu lo vamos a lograr.
Amén. No queremos ser discípulos, queremos ser hijos. Ay, si yo soy hija de la casa de Huellas de Unción, y oramos que somos mujeres de la casa de Huellas, y soy hija del pastor Alberto Picariello espiritualmente, pero no quiero ser discipulada por el siervo, porque aquí esta casa se llena un montón. ¿Cuántas? Contémonos cuántas quieren ser discipuladas como mujeres de Dios. ¿Cuántos vendrán a matrimonios consagrados? Yo no vengo, ¿verdad? Pero hay un montón de matrimonios en esta iglesia y no todos vienen en busca de una palabra de restauración. El Señor dice que había muchos que lo seguían, ¿verdad? Pero yo entiendo que el Espíritu Santo fue quien lo guió a escoger los 12 discípulos. Amén. Y él sabía quién lo iba a traicionar también. Y a pesar de que sabía, no desechó a ese varón. Entonces yo te voy a invitar en esta tarde, mujer, a que te pongas en pie. Esta tarde le vamos a entregar esa dirección al Señor. Esta tarde le vamos a decir, bueno, nos subimos a la barca, ¿verdad? Y que la dirija el Señor como capitán. Mire, mi madre dice que los matrimonios son como una barca, que tienen que remar los dos para el mismo lado, porque si no, la barca va a dar vuelta, ¿verdad? Pero en la barca yo siempre entiendo que va Cristo ahí, dirigiendo. Y entonces para ese mismo lado tiene que remar primero el esposo, después la madre y luego los hijos, ¿verdad? Amén. Pero no, hay matrimonios, hay hogares en que el marido rema para acá, ¿verdad? La mujer rema, no, ese negocio que tiene mi esposo no me gusta, yo quiero para acá. Y los hijos reman para otro lado, para atrás. Tremendo, ¿verdad? Cada quien jala por su lado. No es así. El Señor realmente nos quiere mujeres victoriosas, mujeres que agrademos al Padre Celestial, mujeres que como Esther, cuando entró a la presencia del Rey, halló completamente gracia y favor en él, porque la vio de tal manera dirigida por el Espíritu Santo. El Señor te quiere a ti y a mí, mujeres dirigidas por su Espíritu, para que cuando Cristo venga de nuevo podamos ser esa novia, esa esposa, o que podamos ser levantadas juntamente con Él. Padre, en esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia. Tus hijas y yo estamos aquí porque queremos más de ti, Señor. Pero no solamente queremos más de ti, sino que en esta tarde venimos a rendir nuestra mente, Señor, a rendir nuestro corazón. Y la señal de rendición es cuando levantamos nuestros brazos, cuando le decimos, Señor, heme aquí. Pero muchos decimos, heme aquí, envíame a mí, pero no le decimos a donde tú quieras, como tú quieras y cuando tú quieras. Porque le decimos, úsame, pero queremos hacerlo como nosotros queremos. Y es como el Señor quiere, cuando el Señor quiere y donde el Señor quiere y con quien Él quiere. Padre, en esta tarde, mi Dios, rendimos nuestro ser ante ti. Sabemos que tu Espíritu Santo reposa en nosotras. Oh sí, Señor, porque te hemos reconocido como Señor y Salvador. Si hay alguien aquí que nunca haya reconocido el señorío de Jesucristo, momento propicio es. Si hay alguien que nos mira y nos escucha, momento propicio para reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Y he aquí el Espíritu Santo reposa sobre nosotras, oh Rabasiqueira Kenda.
Y yo te voy a invitar en esta tarde, porque cómo nos vamos a dejar guiar en la oración si entramos en la oración a pedirle, a decirle lo que queremos. Pero en esta tarde es aquí con gemidos indecibles, con tus lenguas, que vamos a orar al Espíritu Santo para que ciertamente Él nos dirija en nuestra oración. Oh Rabashi, y si hay alguien aquí que aún no habla en lenguas, si hay alguien aquí que no ha recibido ese bautizo en el Espíritu Santo, este es el momento propicio para ser ministrada. Y te pido que si no lo has recibido, puedas pasar al frente y te dejas ministrar. Padre, en esta hora, Espíritu Santo, sabemos que estás aquí, que estás en este lugar. Oh Rabbi Shikei, Arabasai, Arabaise. Ahora, Espíritu Santo, oh si Rabakai, Arabakei, Arabaiseira. Espíritu de Dios, hermanas intercesoras que hay aquí pueden ayudar. Aquí hay hermanas que necesitan ser ministradas. Oh Rabbi Shikei, Rakenda, Rabakai, Arabaisi. Espíritu Santo, Rabakai, Arabasi, Arabaisi.